Bienvenido, bienvenida a esta primera introducción a C Sharp. En este video te voy a mostrar cómo descargar Visual Studio 2022 completamente gratis. También te voy a mostrar qué configuración elegir a la hora de instalarlo y cómo setear tu entorno de desarrollo correctamente. Y también vamos a escribir un pequeño hola mundo en C Sharp para poder mostrarte de qué forma puedes utilizar este entorno de desarrollo Visual Studio particularmente, que es un poco diferente a Visual Studio Code. Así que vamos a empezar simplemente por buscar Visual Studio en tu buscador de preferencia. Voy a poner Visual Studio 2022, vamos a dar Enter y voy a ir prácticamente a la primera de las opciones, Visual Studio 2022 y de Programming Tool for Software Development. Vamos a ir ahí. No importa en qué momento del tiempo realmente estés mirando esto, todas las versiones de Visual Studio son realmente muy similares entre ellas y para comenzar a trabajar con C Sharp, no importa cuál tengas. Puede ser que estés usando Visual Studio 2019, 2017 incluso, o algo más atrás, y no vas a tener absolutamente ningún problema para trabajar con los elementos básicos del lenguaje. De todas formas, si tienes la posibilidad, descarga la última versión que suele tener arregladas algunas situaciones que pueden a veces ocurrir con este tipo de entornos de desarrollo. Así que aquí inmediatamente lo primero que vemos en la página es que nos da tres opciones. Aquí en donde dice Download Visual Studio, tenemos tres opciones, Community, Professional y Enterprise. La única versión gratuita es Community, como aquí dice, Free for Individual Developers, Academic Uses and Open Source. Después tenemos la versión profesional, que está bajo licencia, que de todas formas podemos descargar un trial para probarlo, pero creo que dura 30 días, o si no menos. Después vamos a necesitar una licencia. Y por último tenemos el Enterprise, que es para organizaciones. En nuestro caso será más que suficiente con el Community. De hecho, es el que yo utilizo para trabajar en general. Obviamente en mi trabajo tenemos la versión profesional, pero cuando yo estoy trabajando en mis proyectos personales utilizo la versión Community. No tiene absolutamente ningún problema y no le falta nada de lo que tiene la versión profesional. Eso sí, quiero que quede claro, así que la versión Community más que suficiente. Vamos a hacer clic ahí y directamente nos va a empezar a descargar el instalador. Este pequeño instalador va a ser nuestro guía a la hora de instalar el software. Así que le vamos a dar Open File y según lo que necesitemos va a descargar de internet determinadas cosas o no. Acá me dice que primero que nada tenemos que configurar algunas cosas, así que vamos a hacerlo. Y aquí tenemos entonces el instalador ya listo. Vamos a repasar algunas de las opciones para que sepan más o menos de qué se trata y ustedes elijan lo que necesiten según lo que quieran desarrollar. Primero que nada tenemos ASP.NET y desarrollo web. Esto es obviamente fundamental si van a desarrollar aplicaciones web. Va a incluir paquetes como MVC, Blazor y muchas otras plantillas que nos van a hacer más fácil el desarrollo de aplicaciones web. Así que esa la voy a seleccionar. También voy a seleccionar Azure Development. Para los que no lo saben, Azure es el sistema de cloud computing que tiene Microsoft, que obviamente contiene un montón de cosas, desde bases de datos hasta máquinas virtuales, funciones serverless y un gran etcétera. Así que yo lo voy a tildar. Les recomiendo que lo tilden también. Si estás suscrito a este canal, entonces probablemente vamos a trabajar con Azure y te va a hacer falta, te va a ser útil. Y si no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas porque si estás interesado en C Sharp, tengo muchísimo contenido de C Sharp aquí para todos los niveles. Tenemos Python Development y Node.js Development. En mi caso no uso para ninguno de estos dos lenguajes Visual Studio, uso Visual Studio Code, pero no veo por qué no. Si te sientes cómodo con Visual Studio, entonces puedes elegir alguno de estos dos. De cualquier manera, este mismo instalador lo podemos ejecutar más adelante una vez que ya esté instalado Visual Studio y podemos volver a seleccionar lo que no hayamos seleccionado. Así que por eso no hay problema. Dos cosas que yo voy a seleccionar aquí. Primero, Mobile Development with .NET, es decir, aplicaciones mobile, aplicaciones móviles con .NET. Lo voy a seleccionar. Aquí está Xamarin. Todavía no tengo videos en el canal de Xamarin, pero los tengo ahí en el backlog, los voy a hacer. Así que también les va a ser útil si están intentando desarrollar aplicaciones móviles. Si no, y tienen un problema de espacio, porque acá, fíjense abajo a la derecha me va diciendo el espacio que voy a requerir, en este caso son 11 gigas. Si tienen problemas con el espacio, entonces, bueno, obviamente van a ir decidiendo ustedes qué ponen y qué sacan de este instalador, ¿no? Aplicaciones de escritorio, .NET, también lo voy a elegir. Me interesa construir aplicaciones WPF, WinForms, etcétera. Es algo que todavía sigo utilizando, así que lo voy a seleccionar. Y en este caso no voy a seleccionar la plataforma para crear
aplicaciones para Windows, en este caso porque en general no es algo que me interese ahora mismo en el corto plazo. Si me interesa en el largo plazo, puedo volver aquí y tildarlo. Y me da también opciones para trabajar con C++, que tampoco por ahora voy a seleccionar. Aquí abajo tengo Gaming para desarrollos de videojuegos. Obviamente con Unity le voy a seleccionar aquí la posibilidad de crear juegos 2D y 3D con Unity. Y acá, entre otras de las opciones que me dan, pueden ver, tenemos desarrollo de aplicaciones Linux en C++, tenemos también la posibilidad de crear aplicaciones para Office y también la posibilidad de crear extensiones para el propio Visual Studio. Si están interesados en algo de eso, aquí están las opciones para tildar. También nos da la posibilidad de trabajar con bases de datos directamente desde Visual Studio, bases de datos Azure y SQL Server. En mi caso, tengo SQL Server instalado y también tengo un video en este canal de cómo instalarlo. También tengo un curso de SQL, así que no me interesa trabajar con esto adentro de Visual Studio, me interesa trabajar en la propia aplicación de SQL Server. Y Data Science and Analytical Applications con F#. No es algo en lo cual me voy a estar dedicando en el corto plazo, así que no lo voy a seleccionar. Pero de nuevo, fíjense la cantidad de herramientas que tenemos. Básicamente lo que me está pidiendo aquí el instalador es que le explique para qué lo voy a utilizar y en base a eso va a instalar cosas o no va a instalar otras cosas para que no sea tampoco tan pesado. Así que eso me parece que es una muy buena feature que tiene eh, Visual Studio. Por eso tiene tantos pasos para instalarse, básicamente porque intenta entender lo que queremos hacer. También tenemos aquí algunos componentes individuales. Yo voy a instalar el runtime de .NET 5 porque tengo todavía algunas aplicaciones en .NET 5. De cualquier forma, esto cuando uno levanta una aplicación .NET 5, por ejemplo, o incluso una más vieja, .NET Core 3.1, y esto no está tildado, automáticamente se instala lo necesario, ¿sí? No es que si no está esto, no podemos abrir aplicaciones más viejas. Pero bueno, esto acá nos permite revisar uno a uno los componentes que tenemos para que tildemos el que nos interese. De cualquier forma, se puede dejar por defecto sin ningún problema. Y aquí tenemos los lenguajes. En mi caso, estoy bien con el inglés. Me gusta que el entorno de desarrollo esté en inglés. Acuérdense que como desarrolladores, si bien probablemente nuestra lengua materna es el español, si están en España o en cualquier lugar de Latinoamérica, el desarrollo de software en general se hace en inglés. Así que a mí me gusta que el entorno de desarrollo también esté en inglés para poder acostumbrarme y para embeberme un poco más en ese entorno. Así que yo lo dejo en inglés, pero aquí están las opciones. Y acá están obviamente las rutas dentro de mi propio sistema operativo en el cual se va a instalar Visual Studio. Así que ya sin más, y con todo esto seleccionado, le voy a dar Install y me va a decir que va a instalar mientras descarga. También tengo la opción de descargar todo y después instalar. En mi caso le voy a decir que instale mientras descarga. Voy a pausar ahora el video mientras se instala y una vez que esté todo listo, vamos a volver a trabajar ya sobre Visual Studio. Una última cosa que quería mostrarles, si tienen alguna versión previa instalada, va a aparecer aquí. En mi caso, fíjense, tengo Visual Studio Community 2019 que incluso tiene un update available, un update que podría realizar ahora mismo. Si no tienen ninguno, solamente va a aparecer este recuadro con el que están instalando ahora. Si tienen más de uno, van a aparecer todos aquí. Una vez instalado Visual Studio, esto es lo primero que vemos, que es ni más ni menos que la misma pantalla que veíamos en Visual Studio 2019 si es que lo utilizaste. Si no lo utilizaste, este es simplemente la pantalla como de presentación de Visual Studio 2022 y aquí van a aparecer todos los proyectos en los cuales trabajaste si tuvieras alguno. Si no, va a aparecer vacío. También tiene un pequeño buscador para buscar justamente en tus últimos proyectos y tiene aquí sobre la derecha determinadas opciones que podemos utilizar para empezar. Podemos elegir hacer un clon de un repositorio que esté en GitHub. Podemos abrir un proyecto o una solución que tengamos en nuestro sistema. Podemos abrir un directorio completo o podemos crear un nuevo proyecto. Esta es la opción que voy a utilizar. O también obviamente podemos continuar sin elegir ninguna plantilla y simplemente va a abrir Visual Studio sin ningún proyecto. Pero voy a elegir Create New Project y aquí vemos una de las características más interesantes que tiene Visual Studio desde mi punto de vista, que es la gran cantidad de plantillas que tiene. Fíjate cómo a simple vista tenemos un listado enorme, lo chiquito que es aquí el cursor. Estas son todas plantillas y templates. Y esto lo que nos permite es inicializar proyectos según lo que querramos desarrollar, con mucho código ya escrito por nosotros y con una estructura de directorios también armada.
algo realmente muy interesante y para mí una de las características más fuertes de Visual Studio. Aquí tiene una opción para buscar el template si conocemos el nombre y si no podemos filtrar según el lenguaje en el cual queremos escribir la aplicación. Tenemos varios, podemos instalar más. También las plataformas en las cuales vamos a desarrollar y el tipo de proyecto que obviamente aquí hay mucho más. Fíjense la gran cantidad de opciones que tenemos. Aquí van a ver, chiquitito está el lenguaje de programación. Este, por ejemplo, nos crea una aplicación de consola en C Sharp y este una aplicación de consola en VB.NET, que también es una de las opciones que tenemos en el ecosistema .NET. Tengo un video explicando qué es .NET justamente y cómo está compuesto el ecosistema. Te recomiendo que lo veas si te sientes un poco perdido en cuanto a qué es .NET. También tenemos opciones para aplicaciones Blazor. Todas estas son cosas que cubrimos en el canal. Simplemente quiero mostrarte más o menos para que tengas una idea qué se puede hacer. Librerías de clases. Tenemos Azure Functions, que son funciones serverless, como las AWS Functions. Es simplemente una porción de código que se ejecuta en la nube, no tiene ningún tipo de servidor y es on demand. Tenemos aplicaciones ASP.NET, otra vez una Blazor Server App, una API, bueno, una infinidad de cosas podemos hacer y aquí aparecen también otras opciones como Angular, React, React con Redux, proyectos de unit testing, bueno, y un gran etcétera. Esto te lo dejo para que lo explores. Según la configuración que elegimos en la instalación inicial, son las opciones de plantillas que vamos a tener. Muchas más se pueden instalar, así que no te preocupes si ahora mismo no encuentras algo que estás buscando, seguramente se va a poder instalar. Lo que voy a elegir es una aplicación de consola para poder hacer el Hola Mundo en C Sharp. Así que le voy a dar a la primera opción, le voy a dar Next. Me va a preguntar cómo quiero que se llame y en dónde quiero que esté ubicada. Voy a dejar todo por defecto. Y aquí en el framework puedo elegir varios. Voy a elegir .NET 6, que es la opción más nueva. Ahora mismo es la versión Long Term Support. Pero de nuevo, no importa cuando estés viendo este video, exactamente lo mismo que vamos a ver hoy funciona con cualquiera. Incluso funciona con versiones del framework mucho más viejas que las que aparecen aquí. Así que no te hagas ningún problema si la versión .NET 6 no aparece o aparece muy abajo en esta lista. Con cualquiera va a funcionar. Le voy a dar Create. Y aquí tenemos nuestra aplicación de consola. Si ya han trabajado con .NET antes, van a ver que tenemos mucho menos código que antes. En definitiva, tenemos una sola línea porque esto es un comentario que puedo incluso eliminar. Este es Visual Studio 2022. Aquí sobre la derecha tenemos algunas opciones. Tenemos el Solution Explorer, que es en donde va a aparecer todo nuestro proyecto, todos los archivos de nuestro proyecto y lo vamos a poder navegar. Tenemos un archivo de solución aquí arriba de todo y un proyecto. Si tuviéramos más proyectos, todos aparecerían aquí listados y dentro de esos proyectos podríamos tener los archivos o directorios. Vamos a crear uno, ¿por qué no? Un new folder. Le vamos a poner test. Y adentro de ese directorio voy a poner add new item. Y aquí tengo una larga lista de elementos a elegir. Voy a elegir una clase, le voy a poner también test. Y así de fácil van apareciendo, ¿sí?, las clases. Aquí tengo entonces la clase creada y aparece aquí en el Solution Explorer debajo del directorio test. Obviamente no la vamos a usar todavía para nada, pero ahí está. Aquí tenemos entonces una impresión por pantalla que nos va a imprimir el Hola Mundo. Primero que les quiero mostrar, entonces tenemos el Solution Explorer. También tenemos aquí Git Changes, que básicamente es una extensión que nos permite realizar todas las acciones que podemos realizar con Git si tuviésemos obviamente versionado este proyecto. Aquí aparecerían opciones para hacer commits, para hacer pulls, para hacer push, etc. Va a estar todo allí y en Server Explorer tampoco lo vamos a usar ahora mismo, pero podríamos navegar en nuestras bases de datos. De hecho, las tendríamos que conectar, pero estarían aquí, ¿sí? Podemos ver aquí y también tenemos la posibilidad de agregar bases de datos de Azure. Y ahí está, por ejemplo, SQL Server, podríamos agregarla allí. Y Properties nos va a permitir ver las propiedades de elementos. Por ejemplo, aquí si le hago clic a la clase, me va a mostrar qué propiedades tiene ese archivo puntualmente. ¿Sí? Ahí está, va cambiando según lo que sea que seleccionemos. Si selecciono un directorio, me aparece el full path. ¿Sí? Es simplemente una ventana para visualizar las propiedades de los elementos. Y aquí tenemos arriba opciones para ejecutar la aplicación. La primera es esta, que me va a permitir debuguear la aplicación. Lo vamos a ver en un segundo. Y acá aparece
esta nueva opción que siempre estuvo, pero creo que no estaba aquí, sino que uno podía utilizar control F5 para hacerlo, que es la opción de ejecutar la aplicación sin depurar, o sea que la va a inicializar más rápido. Vamos a probarla. Obviamente va a ser un build y una vez compilada la va a ejecutar. Y ahí vemos entonces el hola mundo. Básicamente se imprime esa cadena de texto, hello world. Así de fácil ejecutamos la aplicación. Ahora lo que voy a hacer es, voy a agregar un nuevo método. Vamos a cambiar un poco cómo lo hacemos. Voy a poner public string get hello world. Y aquí este método vamos a hacer que devuelva la cadena de texto hello world que tenemos ahí arriba, punto y coma. Me dice que no hace falta que ponga el public, así que lo vamos a dejar sin el modificador de acceso en este caso. Y acá tengo entonces declarada una función en C#. Una función que devuelve un tipo de datos de tipo string o una cadena de texto y que tiene un nombre y por ahora no recibe nada por parámetros. Así que lo que voy a hacer es utilizar esa función aquí adentro. Get hello world. Paréntesis, paréntesis. Perfecto. Veamos qué pasa. Voy a volver a ejecutar sin debuguear. Ahora va a hacer otro build. Tiene que compilar mis cambios nuevos. Y va a ejecutar la aplicación de consola que como vemos no tiene ningún cambio. Y ahora vamos a ver cómo depurar esta aplicación. Aquí, fíjense a los costados, me aparece ese puntito blanco que me está indicando que puedo agregar ahí puntos de depuración. Voy a agregar uno aquí. Esto significa que la aplicación se va a detener en este punto que le he marcado y yo voy a tener la opción de moverme por el código para depurar y ver sus valores. Así que ejecutemos ahora esta opción, que es la opción que me va a permitir depurar la aplicación. Ahora veamos lo que ha pasado. Tengo aquí la consola vacía y tengo, no sé si se alcanza a ver, un valor un poco amarillo, tengo una flecha ahí, y aquí está amarillo, indicándome que en este momento el depurador está detenido aquí. Me da aquí alguna información, herramientas de diagnóstico no son necesarias en este punto. Lo que sí me interesa es ver cómo debuguear la aplicación. Y aquí quiero mostrar que tenemos algunas opciones. Las dos más comunes, lo que más vas a utilizar, es F10 para hacer un step over y F11 para hacer un step into. La diferencia de eso va a ser clara en un segundo, pero por ahora voy a apretar F10, que es la opción step over. Y a medida que voy apretando, por ejemplo, F10, se va a ir moviendo el punto de depuración y por lo tanto la aplicación se va a empezar a ejecutar. Voy a hacer el return ahí. Todavía no veo nada en consola. Otra vez F10. Otra vez F10. Y ahora sí veo el resultado impreso en pantalla. Así es, básicamente, de una forma muy resumida, cómo depurar o debuguear una aplicación .NET. Ahora, modifiquemos un poquito esto. Voy a hacer que reciba por parámetros un mensaje y voy a declarar aquí arriba una variable message hello world para que no se confunda con la que está ahí abajo y voy a tomar esta cadena de texto y la voy a llevar a esta variable. Bien, lo que voy a hacer entonces ahora, en lugar de tener la cadena de texto ahí, la voy a tener por fuera del método. El método la va a recibir por parámetros y la va a devolver sin modificaciones, y ahora el método hello world, que está esperando un parámetro, va a recibir message hello world, es decir, la variable que tengo aquí arriba. Fíjense cómo Visual Studio me sugiere lo que yo puedo poner ahí. ¿Sí? Me dice que puedo poner esta variable message hello world, que es de tipo string y que parece que es la que quiero. Y efectivamente tiene razón, es la que quiero. Y voy a poner el punto de interrupción aquí. Ahora vamos a ver una cosa. Voy a ejecutar la aplicación. Y lo que voy a hacer es apretar F10. Y acá quiero que vean la diferencia. Estoy parado aquí en el console.writeLine y les voy a mostrar dos cosas. Si yo aprieto F10, es decir, step over, no va a entrar a este método, lo va a saltear. Lo que va a hacer es depurar las líneas de ejecución secuenciales que tengo aquí, pero no va a entrar a los componentes anidados, si se quiere, no va a entrar al método getHelloWorld que tengo aquí. Voy a apretar F10 y van a ver cómo directamente va a terminar de debuguear y me va a mostrar el resultado por consola. Ahora veamos la diferencia de hacer lo mismo, pero con F11. Voy a apretar primero F10 para pararme aquí y ahora voy a apretar F11
Y fíjense cómo ha saltado al método. Porque F11, como dice step into, va a ejecutar absolutamente todas las cosas que el compilador en tiempo de ejecución está ejecutando. Tenemos las dos opciones. A veces no nos hace falta ver lo que pasa dentro de un método porque ya lo hemos comprobado y a veces sí queremos saber qué está pasando en cada uno de los métodos para encontrar, por ejemplo, un defecto. Otra cosa interesante aquí, fíjense abajo. Ahora aparece la variable message que teníamos aquí declarada y podemos inspeccionar su valor. Podemos verlo aquí, en esta ventana, o también podemos pasar el mouse por encima de la variable message y vemos también su valor, que es esa cadena de texto. Ahora también puedo apretar F5 o apretar aquí y esto directamente va a terminar la aplicación, va a seguir con la aplicación adelante. En este caso, termina simplemente allí. Entonces, hemos visto ya varias cosas, hemos visto cómo crear aplicaciones en .NET, hicimos nuestro primer Hola Mundo. Lo que nos faltaría hacer es modificar esta variable como para que el método tenga algún sentido. Y le voy a agregar otra cadena de texto, lo voy a agregar de este lado, le voy a concatenar esto que diga from method. Y ahora si ejecutamos desde aquí, la variable hello world va a haber sido modificada por el método y entonces voy a ver el mensaje completo. Hello world from method. Entonces, hemos aprendido a depurar, hicimos un Hola Mundo básico y ya tienes Visual Studio 2022 instalado, así que ya estás listo para trabajar con Visual Studio. Te invito a que te des una vuelta por el canal, que te suscribas primero si todavía no lo has hecho, especialmente si te interesa esta tecnología porque tengo muchísimo contenido sobre C# y sobre .NET en general. Tengo un video de C# en 10 minutos en donde hacemos una introducción a los fundamentos básicos de C#, obviamente muy comprimido, pero desde mi punto de vista muy útil. Tengo un video de qué es .NET para que aprendas qué hay, en qué consiste el ecosistema .NET y todas las posibilidades que te permite. Y también tengo ejemplos prácticos, tengo la creación de un gestor de contactos, por ejemplo, y tengo muchas aplicaciones web, muchos CRUDs realizados en este canal. Si el video te gustó, por favor déjale un like, así llega a otros programadores y programadoras. Y te espero en comentarios a que me digas qué te pareció el video y qué otra cosa quisieras ver en este canal. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.